Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos un programa algo diferente, un programa que va a transitar entre lo divino y lo pagano. Y es que precisamente nuestros invitados son dos personas espectaculares, súper creativos, y precisamente van de la música a la astrología en un viaje creativo, en un programa radial espectacular. Se trata de María Gabriela Alvarado. Ella es administradora, tarotista desde el año 2000 y astróloga desde el 2018. Ha participado en distintos programas radiales como Calidad de Vida y Escala Musical. Y también con ella está Freddy Labarte. Él es técnico de iluminación y músico, ha trabajado en cine, televisión y radio y actualmente también se desempeña como artista plástico. Ambos confluyen en Entre lo Divino y lo Pagano, un espacio que combina creatividad, espiritualidad y entretenimiento. Con ello vamos a estar conversando en el marco del aniversario de Constellation Radio. Bueno, hay una cantidad de seres humanos maravillosos que están haciendo radio en el mundo a través de las tecnologías de la información, a través del stream, y los temas son uno mejor que el otro. De verdad que en este caso mis invitados me tocaron, digamos, un tema que me encanta, y es ese tema, ¿no?, de la creatividad humana y de la fe y de la historia de lo que significa las religiones, cómo han marcado inclusive las culturas y las costumbres humanas, y cómo a través del sincretismo religioso se han construido visiones culturales impresionantes, pero todo eso tiene orígenes mágicos, maravillosos, llenos de mucho dolor, de mucha alegría y de mucha magia. Ese es el mundo que vamos a estar transitando con nuestros invitados. Feliz de darles la bienvenida, María. Muchísimas gracias por la invitación. Felices también de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y me encanta esa presentación, de verdad. Bueno, lo máximo. Bueno, a mí me encanta presentar, y se los tengo que decir rápido porque no me aguanto, que ellos, fíjense, su programa se llama Entre lo Divino y lo Pagano, y ellos se definen como que él es lo divino y ella es lo pagano, porque ellos son esposos, son pareja. Sí, sí. ¿Cómo lograr una relación entre lo divino y lo pagano teniendo creencias tan divergentes? No, lo que pasa es que en principio hay gusto por ambas cosas. O sea, yo soy católica, crecí con una educación religiosa católica. Cuando me meto, estudié en el colegio teresiano, imagínate, o sea, yo iba a misa todos los viernes. Católica, apostólica y romana. Católica, apostólica y romana. Cuando yo decido, porque me gusta, porque no sé, hubo algo energético que me llamó, meterme en el mundo de, ¿sabes?, esotérico, de la magia, el tarot. Pues sí, en mi casa como que tuvieron una pequeña convulsión, se quedaron así como que en choque, pero poco a poco lo fueron aceptando. Yo lo conozco, nosotros nos conocemos desde hace casi 22 años ya que estamos juntos. Y bueno, él también tenía como que ese gusto, le gustaba, le llamaba la atención el tema esotérico, pero la parte también de la iglesia, que es lo que... Y lo que pasa es que yo, después de esa incursión en la iglesia, o sea, de esa educación tan a veces estricta con respecto a la parte religiosa, pues se me salió lo rebelde. Entonces me fui por el lado completamente contrario. Sin embargo, aquí pues armonizamos. O sea, fíjate, porque que me llama mucho la atención que inclusive Freddy también es músico. Sí. De hecho, música sí de nos iglesia. ¿En serio? Sí, pero yo tocaba en una banda en locales nocturnos. Ajá. Y bueno, la conozco. Y ella estaba bailando. Ella era la hermana de la vocalista. Era la hermana de la vocalista. Entonces, imagínate, cuando nosotros nos conocimos en un local en Las Mercedes, en Caracas. ¿Pero tú cantas? Estoy en clases de canto. Sí, me gusta cantar. Apoyada por él. Porque en principio pues lo que hago es hablar, que hablo como, a mí me tienen que hacer así para que hable y después hacerme así para que me calle. Y cómo ya yo me di cuenta, tranquila. Mira, y cómo, Mari, cómo ustedes logran confluir para hacer ese programa de radio. Porque nos cuente Freddy, vamos a le Bueno, yo creo que la idea nace gracias a Mariluz Díaz. Ajá. O sea, en el sentido que ella... mágica Mariluz. Sí, ella hace la invitación, oye, ¿te gustaría? O sea, hace la invitación de hacer un programa de radio. Y yo,
me quedé así con un programa de radio, ¿cómo? O sea, ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué es lo que...? Y luego, con mi compañera aquí, mi esposa, dije, ¿por qué no lo hacemos los dos? Y ahí creo que nace la parte de lo divino y lo pagano, y lo vamos a llamar así, lo divino y lo pagano. Y así Claro, porque las tendencias están como muy definidas, como muy entonces marcadas. era como el nombre perfecto, o sea, es que salió como de la nada. Ya nosotros habíamos hecho radio, pero nosotros habíamos hecho radio con un programa que se llamaba Escala Musical, y era simplemente conversar sobre música, sobre temas diversos, pero música. No metíamos la parte esotérica ni religiosa, porque a veces son temas que son temas complicados y que pueden en un momento determinado incluso herir susceptibilidades. Entonces hay que siempre estar buscando como que el tono adecuado para que no se genere no hay resistencia. Como de fe. Porque claro, porque cada quien su fe. Yo siempre he sido muy respetuosa con respecto a eso, pero obviamente la historia de la humanidad en relación a cómo se delindó ese camino de las tres grandes religiones del libro y de lo que se considera pagano, que es lo que no está ajustado a la normativa de las religiones formales, pero que realmente es malo, es bueno, es humano. Claro. Entonces es algo muy bonito porque, por ejemplo, ustedes hablan del sincretismo religioso. Correcto. En ese programa, claro. Que es todo, bueno, eso podríamos estar semanas hablando de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas de los ritos, incluso de la Iglesia Católica, que vienen del sincretismo de hacer, precisamente de acoplarse, de hacer una estrategia, para no ser no romper de alguna manera tanto la creencia de Exacto. De que de alguna forma tenía que llamar. Es que la única forma que se encontró en ese momento de absorber a la gente hacia la religión cristiana, la evangelización, esa parte de la cristianización, fue precisamente absorbiendo rituales que para ellos eran conocidos y aceptados. Entonces, para no generar ese rechazo y esa resistencia que existió, pues simplemente así como poquito a poquito, como que quien no quiere la cosa, empezamos a repetir rituales de la parte pagana dentro de lo que era la religión católica, cristiana. Y pues poco a poco en el tiempo, porque eso tú sabes que el sincretismo tampoco se da de un día para otro, eso, siglos. Eso tarda. Y todavía se sigue. Y todavía. Entonces, claro, muy inteligentemente la iglesia lo que hizo fue absorber rituales. Las saturnales. Exacto. No, es que mira, no te imaginas la pero todo cantidad de comienza cosas. con Constantino, que comienza todo este rollo, vamos a decirlo así, de la religión. Y él él de alguna manera pues es el que empieza como a marcar lo que está aceptado por la iglesia y lo que definitivamente no se puede aceptar dentro de la parte pagana. Me marco aquí porque la quiero. Sí. No, para mí, a mí me parece encantador esa autodefinición. No, yo sí. A mí me encanta cuando me dice, ¿qué haces tú? Yo soy bruja. Qué ¿Por qué? Porque es que al final también hay que quitarle a la gente la idea de que el decir bruja es automáticamente algo negativo. Sí existen personas que trabajan desde la parte negativa, pero esa es la intención, como tú dijiste, o sea, hacer bien sin mirar a quién. La brujería ha sido estigmatizada más que todo por las religiones. Sí, sobre todo por la religión católica. No por la religión católica. Pero es que hay que suavizar. Porque acuérdate que en la época de la cacería de brujas y todo eso, una de las cosas que precisamente se decía era que las brujas estaban con el diablo. Claro, en realidad había hasta un manual, tenía la Iglesia Católica un manual para cazar brujas. Que lo llevaban a la Santa Inquisición. Fue terrible y después la Iglesia se tuvo, que nosotros incluso lo comentamos en uno de los programas, tuvo que disculparse. Exacto. Juan Pablo II pidió perdón por los pecados de la Iglesia, que yo lo quiero mucho a él porque esa humildad es lo máximo. De verdad que sí. Por eso que te digo, nosotros, armonizamos muy bien. Porque yo creo en los santos, yo creo en la Virgen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, o sea, yo creo en todo eso. Entonces no chocamos. Y él respeta lo que yo hago. Claro. De hecho, yo tuve una época que estudié astrología y estudié también el tarot.
pero Ajá. la parte, las cartas españolas. No, ¿no? las españolas, las cartas españolas. Es una ciencia más. Nosotros estamos Entonces todo el estamos- tiempo en esto. Ahora, la Iglesia Católica no acepta ese tipo de No lo cosas. acepta, no lo acepta. No, no Para lo nada, acepta. no lo acepta. Yo tengo marcado que sí, no es aceptable, pero también, ¿cómo diría? Es la realidad. Hay una realidad también en esa parte. Y no yo digo podemos que negar. los últimos papados, desde Juan Pablo II, la Iglesia se ha ido flexibilizando, inclusive con temas relacionados con la comprensión de la dimensión humana, Claro. con la misericordia, Claro. con la aceptación de otras religiones, de otras creencias. Del Porque- tema de que somos energía, el tema de que nosotros podemos estar regidos, hay gente que no lo cree, pero nosotros, por ejemplo, y yo siempre se lo digo a la gente, si la luna, por ejemplo, Mueve las aguas. mueve Claro, las nosotros nos aguas, pega la luna también. nos tiene que Exacto. Nosotros llegar somos porque agua, el nosotros- 70%. Exacto. Entonces, el movimiento Entonces de los no planetas es un invento, trabaja con- no es un Es invento el físico. hecho de que tú, no es algo de que sí, o sea, no, ay, nos inventamos de que la luna nos afecta, no, los seres humanos tenemos agua en el cuerpo, A mí la me luna pone afecta a la mágica. marea, no, o sea, Sí. Sí, yo sí creo en la magia de alguna manera. hay gente que la vuelve loca, hay gente que se pone intolerante, hay gente, ahorita estamos en una luna llena que va a marcar cierres de ciclo, entonces bueno, es mucho. Mira, ¿cuáles son los temas más locos que han tratado en el programa? En el Que programa- ustedes digan, wow, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto, Dios? El Tocar este tema. matrimonio. El del matrimonio El fue uno excelente, o sea, súper ¿Y qué interesante. pasó? Cuénteme, ¿cuál es la visión del Superinteresante. matrimonio en El eso? matrimonio, bueno, los cambios y lo que ha absorbido la iglesia y lo que, por ejemplo, el del ramo de la novia, que es Sí, excelente. Mira, ese tema nosotros cuando hicimos el Porque se programa lo que utilizaba hacíamos un era buque. reírnos, porque era toda una cantidad de elementos. ¿Ustedes son casados por la iglesia? No. O sea que este señor que cree que está en pecado No, mortal. No, sí, él no puede comulgar, no. Bueno, de repente de aquí sale una boda. no, O sea, bueno, uno nunca salvarle sabe. el alma a Freddy. Mira, yo no me cierro la posibilidad Vamos a salvarle el alma a Freddy. sabiendo que todo lo que se pone la novia para el matrimonio o en el acto del matrimonio que es completamente pagano, yo voy feliz. Ah, cuéntame, no. Todo tiene Desde el velo hasta desde la el velo, cola. la cola, el buqué, El los buqué, bueno, aritos tenía- de Ustedes hicieron la flores. investigación. Sí, o sea, realmente Era la fiesta de la primavera, me imagino. Algo No, así, no, florecita. realmente- ¿Por qué? Cuéntame. Acuérdate que el acto del matrimonio como tal, en principio, era simplemente una transacción. Un Generalmente negocio. se utilizaba La dote y la cosa. sí, para preservar tierras, para conseguir Poder. dinero, para Poder. preservar poder. Entonces, en principio, el matrimonio era simplemente una negociación en donde estas que estamos aquí no teníamos ni voz ni voto. Era O motivo sea, de la teníamos voz, pero transacción. no voto. O sea, no teníamos que calar porque sí, porque 7 no quedábamos en vacas, medio. Claro, 7 yo creo que no vacas, se conocía en ni comida siquiera. No, y te Ajá. doy. Exacto. Esa es la- Entonces, había dentro de la parte pagana una concepción o una visión distinta porque el matrimonio era un acto que se llevaba a cabo para como que unir a una pareja que iba a sacar adelante también A una desde el familia, punto de vista Uy, familiar. unir a los clanes. Eso, Claro. unir a los clanes. Ahora, ¿qué pasa? Los romanos y los griegos dedicaban sus actos matrimoniales a todos los dioses que ellos tenían en ese momento. Entonces, claro, el hecho incluso de que tú te cases delante de un altar, para que lo sepan, el que te cases delante de un altar lo establecían los griegos y los romanos porque los matrimonios estaban consagrados a Artemisa, a la diosa Afrodita y a todos los demás dioses que estaban relacionados con la fertilidad y con el amor. Era la diosa del matrimonio. Y de la sabiduría y todo eso. Entonces, se hacía en un sitio, ¿ok? En honor a esos dioses. En honor a esos dioses. Por eso es que uno se casa delante de un altar. Claro, ese es sincretismo puro. Entonces yo llego y digo, eso no es así. Ajá, y entonces, ¿cómo es? Bueno, Freddy, tienes un reto, explica, pues. Eso no es así. Ah, di cómo No, es. Bueno, entonces ¿Cómo viene lo la ves tú? La iglesia, bueno, que lo suaviza, lo coloca, se lo lleva a quien le pertenece a Dios, por ejemplo. Digo, bueno, esto O sea, el lo puso. altar ese es para este Dios. Es para Dios y nada Para un más. solo Dios.
No, Bueno, claro, está bien. Simplifica también, No, pero está bien, simplifica hasta pero- las ofrendas. Porque Mira, no- y el vestido, el velo y el... Tú sabes que lo único dentro de lo que es la parte de los elementos del matrimonio que no tiene un origen ni pagano ni religioso es el vestido. El vestido de novia blanco fue un capricho de la reina Victoria. Los reyes en la época victoriana, La reina Victoria fue casamentera para sí, ellas, pero las mujeres en esa época se vestían de los colores de la corte. Las que se iban a casar se vestían de rojo o de negro, dependiendo de los Bueno, en serio, de tenía los, del sentido. momento. y ella, la reina Victoria, agarró, sí, la reina Victoria agarró y dijo, no, yo no quiero, Lo voy a hacer de blanco. yo me voy a vestir de blanco, porque no quiero, Capricho. porque fue un capricho. No, la reina Victoria fue una mujer de una dimensión humana tan poderosa y de paso llegó un momento, dicen que de que más o menos el 40% de la población mundial era súbdito de la reina Victoria en un momento dado. Fue uno de los imperios más grandes de la humanidad. Exacto. Y ella hizo unas estrategias impresionantes con la cantidad de hijos que tuvo y casarlos con las diferentes cortes europeas. Eso fue algo Y por eso es que espectacular. cuando la doña decide vestirse de blanco, se hizo establece ley. como una tradición el De que la las pureza mujeres se vestían llegada. de Que me blanco parece para que casarse. la reina Victoria tenía un sentido de la moda espectacular y de lo que estaba pasando. Se suponía que la mujer debía ser virgen, ¿no? Virgen casta y Correcto. pura. Exactamente. Virgen casta y pura. Ese es Qué el único. qué estigma tan fuerte Sí, lanzaron terrible, sobre la mujer con terrible, relación terrible. a la posibilidad de No establecer una solamente- relación. Disculpa y te interrumpo porque no es solamente eso, sino que el hecho del velo. Ah, el velo, ¿por qué era? Porque el velo era para que el novio llevaba la sorpresa. sí, se llevaba la sorpresa. Era para Pero no se proteger, conocían, incluso. era para proteger, sí, porque generalmente no se conocían, pero era para proteger a la novia de las malas energías que podía Que haber en el podrían entorno. ¡Guau! Igual O sea, que eso la- si no o era sea, brujería, dime que... Exacto, igual que o las sea, damas por de honor. Dios. Las damas de honor en el entonces Ajá. eran como la parte de que llegaban para confundir al espíritu maligno o a una persona. Las damas de honor eran un muro de contención. O sea, no es como ahorita que es una cosa más bonita. compañerismo. No. Para que no le cayeran las malas vibras. Y para que si Ay, si el novio tenía alguna pretendiente, o sea, le cayera hecho- a la persona que de estaba allí, hecho, no a la las- novia. a las solteras y no a la... De hecho, ¡Guau! las damas de honor en esos principios, en el inicio, pues, de todo lo que fue esa tradición, se vestían igual que la novia. Porque la idea era que cualquiera que quisiera hacerle algo a la novia se confundiera y no supiera quién era la novia real y quiénes eran las damas de honor. Ahora, a ver quién quiere ser dama de honor ahora. Pero imagínense ustedes cómo sería ese momento histórico, ese contexto histórico claro. de salvaje. Sí. O sea, por para supuesto. tener que hacer Claro, eso, no era ¿cómo sería solamente- de salvaje Horrible. esa humanidad Horrible, ¿no? en ese horrible. momento? Pero no solamente era eso, sino también desde el punto de vista energético, de que hubiera alguna energía negativa o alguna espíritu O sea, que creían maligno, en eso Sí, con en todas las ese momento baterías. se creía de se todo. creía de todo. o sea, Pero ahorita, fíjate, de la Iglesia Católica, lo que pasa es que son cosas muy ocultistas, ¿no? Pero hace poco estuvo en Venezuela una gente del Vaticano que son miembros de un grupo de exorcistas, entonces estaban Claro. buscando, mira, que no hiciera, que digamos, los otros ritos que son paganos no eran los propios ritos que los de ellos sí. es O sea, que- pero digamos que de alguna manera reconociendo el hecho del exorcismo como una realidad humana. Claro, Claro. claro. ¿Ustedes Y es creen que- en el exorcismo? Sí. Ambos Sí, inclusive. sí, claro. sí. O sea que hay espíritus Tanto como malos. existe es una que- fuerza, malos que existe se la pueden otra. meter Claro, es adentro. que si existe una cosa tiene que existir la Claro. otra, o sea, porque existe lo bello, porque existe lo feo, porque Black existe and lo white. bueno, porque Sí. exacto, es así, black and white. Qué belleza. Y si te acordás que nosotros nos decían, nosotros nos Benetton. decían Benetton, Ah, bueno, no importa, no importa. Bueno. o había una galleta muy famosa que era de chocolate con una cremita Ajá. blanca en el Sí, medio. sí. Ah, bueno, así nos decían a nosotros también. Pero bueno, Y Liz y Elena. sobre todo son una pareja encantadora, Gracias. llena de esa diversidad y de esa curiosidad humana por quiénes somos, de dónde venimos y hacia Sí, dónde vamos. claro. Y sobre todo la parte espiritual, que muchas veces le damos una exacerbación de valor a la parte física, a la fisicalidad. Y no, obvio, todo tiene un valor. Claro. Uno tiene que cuidar su cuerpo, obviamente, Claro. pero tiene que cuidar su alma, su espíritu, saber no su condenar. mente.
su Es mente, correcto. el pensamiento, que es Correcto. poderoso. Y tú sabes que hay una cosa supremamente difícil, creo yo, tanto dentro de la parte religiosa como dentro de la parte pagana, y es el aprender a no emitir juicios, Claro, sí. a no condenar al otro porque Por no por crea su lo creencia. mismo que crees tú. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes más complicados que hay dentro de cualquiera de esas dos corrientes. Recordemos que Jesucristo fue un caballero, o sea, él llegaba, predicaba, pero no obligaba a la gente a creer en él. Claro, pero yo siempre he dicho, bueno, el contexto es importante de analizar aquí por el tipo de civilización donde todo eso pasó, Exacto. que era muy primitiva. Y esa visión que tenían aquellos personajes daba, digamos, generaba quizás esas parábolas que hizo Jesús de Nazaret para tratar de manejar a esa sociedad tan primitiva. Cierto. Y de alguna manera dar un mensaje diferente que fue disruptivo en su Es época, correcto. ¿no? Y bueno, y por eso lo crucifican. Échale Por eso que piedra, la bruja pues. la queman. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora fíjate que eso de las brujas es increíble porque cómo se veía la mujer, digamos, la energía femenina Sí. en aquella época, que inclusive dio como resultado la Biblia, ese compendio de pensamientos que de alguna manera estigmatizan la parte femenina. Y después viene Jesús a reivindicar Claro. la imagen femenina teniendo a una Virgen María que está allí con él al pie A del María cañón. Magdalena, que también A la- María Magdalena, que también, o sea, por eso es que aquí Que se ha dicho de todo de se la pobre puede María encontrar Magdalena. Sí, se ha dicho de todo, pero sabes que eso no es así. Nosotros hicimos, Sí. en el programa tuvimos un especial sobre el sexo, que lo tuvimos que hacer en dos bloques, o sea, dos Ajá. programas. Y hablaron de la sexualidad de Jesús. Hablamos de María Magdalena. Hablamos de María Magdalena, Que se creía que era... que también como para cortar un poco esa idea de que De la- María era Magdalena pues prostituta. era prostituta. Sí. Ella no era prostituta, nunca fue prostituta. que viene de un pueblo que se comercializaba, pues. Ella Pero estaba ella en no. en un puerto, que pues obviamente al estar en ese puerto o por pertenecer a la población de ese puerto, era un puerto en el que pues obviamente había prostitución, había todo lo que se da en un puerto. Claro, hay mucha mitificación porque tampoco De hecho, es la que- iglesia ya se ha encargado de quitar ese mito. pues, No, de hecho a ella de María Magdalena. creo que fue el Papa Francisco, Ujú. si no me equivoco, y si me equivoco pues Perdónenos. me perdonan, porque a veces es mucha información, son No, demasiadas eso cosas. es abrumador. Pero creo que fue el Papa Francisco el que dijo que nunca, que ella jamás fue prostituta. Y la pone al mismo nivel de los apóstoles. Bueno, fíjate tú que hay una serie bien buena que se las recomiendo que está en Netflix, se llama Los Elegidos. Ah, y sí, a ella viendo. es buenísima. Y ella, bueno, a mí que me encanta todo eso de las religiones y la cosa, y además que ver esa historia desde la perspectiva de los apóstoles me parece muy bonito. Claro, Excelente. claro. Pero bueno, ahí ella la pone como que tenía problemas de justamente que se le metían espíritus malignos. Correcto. Y Jesús la liberó de esos espíritus. Es correcto. Y ella a partir de ahí lo sigue, como un apóstol más. Claro, Era la claro, única exacto. mujer. Hay un Y eso motivo- era muy criticado en esa época. Sí, Claro. sí. No, es que las mujeres éramos, en ese momento, éramos ciudadanos de segunda clase. Sí. No tenía lo que estábamos comentando. hace Y en ratito, muchos no casos tenía- ni siquiera ciudadanos. Ni siquiera. De hecho, la gente se queda sorprendida. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, donde se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, no eran derechos de la mujer. Esos derechos que tanto influyeron después en otras revoluciones en el mundo, fue una declaración para los hombres, no estaban las mujeres metidas ahí. En la próxima parte seguimos con este interesante tema. Esto ha sido un programa de locos. Sigan allí. Pero no sabes que Continuamos, amigas y amigos. Hoy la entrevista se convirtió en un espacio entre lo divino y lo pagano, haciendo alusión precisamente al programa de radio que llevan magistralmente mis dos invitados, nuestra querida María Gabriela Alvarado y Freddy Labarte, quien es músico y es un intelectual y es también artesano. Aunque ella de vez en cuando lo ayuda a cortar cositas. No, ella pinta muy bien. Pinta muy A bien. mover la pintura, no, mentira. No, pero a mí me gusta el ella,
pero ella es la que tiene esa magia, tarot, esa Astrología, Astrología, vela. que de alguna manera eso es una parte de la adivinación, de sentir cómo lo hace, o sea, ¿qué te llega a ti? ¿Cómo descubres esa magia? Mira, esto es algo Para que a mí defenderla siempre con tu me han esposa. preguntado, no, pero fíjate que lo que yo te comenté al principio, la primera parte del programa, yo crecí en una religión, o sea, no fue que mi tú educación fue creciste con católica. brujas, no, nada de eso. no. Tú eres la primera en la para familia. nada, sí, por lo menos abierta y descaradamente. A lo mejor habría alguna que otra por ahí, tú sabes, Exacto. escondida. Pero fue a raíz de un evento a nivel personal que yo tuve. A mí me dieron 3 paros respiratorios en el 99, si mal lo recuerdo. Ajá. Y bueno, de esos paros... ¿Y fuiste a un universo paralelo? Tuve como ese cuento, bueno, ese cuento no, eso que tú has escuchado de la luz, el túnel, todo eso, yo lo vi. Yo lo viví, o sea, yo lo pasé. La idea o el ¿Y si era un recuerdo, túnel? sí era. ¿Y era luz? ¿Tú te ¿Viste alguna acuerdas de eso? figura? No me acuerdo más, no me Flores. acuerdo mucho. Vi flores, si mal recuerdo, girasoles, que es mi flor favorita, como a los lados, y había, tú sabes, esas atracciones que hay en los parques de diversiones, que es un túnel que va girando y tú te vas metiendo como para no caerte y tienes que llegar, bueno, tal cual. Ese túnel iba como... Tú te hiciste como tu dando- propio cielo, como esa película. Pero no pasé. Yo me quedé te devolví. de este lado. Yo me quedé de este lado, donde estaban las flores, yo me quedé ahí. Yo tenía en ese momento 25 años. Ya estabas grande como para tener Sí, conciencia de 25 túnel. años. Ojo, siempre me llamó mucho la atención. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después en ti, en tu cuerpo, en tu mente? Bueno, fíjate, a raíz de ese evento, yo quedé como con mucha... Curiosidad. No, ansiedad, porque los paros me daban durmiendo. Yo estaba dormida. me ¿Ya estabas despertaba. casada? No. Yo lo conozco O a él sea en que el cuando tú la 2004. conociste ya era bruja, o sea, no es Sí, que- exacto. ya no te no metió podía- un cuento de Claro, soy, claro, soy por eso que yo tal, no. tengo Ya tú que estás claro claro, que sí, exacto, sí, claro, sí. yo tenía que respetar el Y que yo nunca lo he ocultado. Ok. O sea, yo desde el momento en que, por un tema de terapia, para poder dormir, empiezo a hacer un curso de meditación con los arcanos mayores del tarot. Así empecé yo. Cuando yo estoy haciendo el curso de meditación con los arcanos mayores del tarot, me doy cuenta de que en el momento que yo estoy trabajando con mis cartas, haciendo mi tarea, empiezo a ver cosas. ¿Verlas Y empiezo dónde? ¿En tu a ver- mente? Sí, es como, yo le digo a la gente que es como cuando tú te levantas en la mañana y te acuerdas de un sueño, que soñaste, que tienes unas imágenes en la cabeza. Bueno, así es que se percibe cuando yo, por lo menos estás trabajando, cuando tú puedes ver algo de ¿Qué tal? de ese tema como de evidencia. Y yo dije, esto no es normal. O sea, si yo estoy meditando, no tengo por qué estar viendo cosas. Y pues bueno, como buena geminiana curiosa. ¿Y tú estudiaste tarot y viste alguna cosa en la mente también o no? Nunca viste nada. No, pero Porque te sí. devolviste, porque te devolviste para la religión. Ay, no, No, no vi pero- nada. O te Lo que pasa es asustaste, que, o te asustaste y te devolviste. hubo una predicción, se le puede decir así, que Le dijeron, vas a conocer una bruja. no, voy a decirlo, como que la atiné en el momento y no diría que me dio miedo, pero dije, no, vamos a dejar las cosas porque la persona que le dije lo que iba a suceder, sucedió. Y era malo. Y sí, lamentablemente era... Y entonces, bueno, respetando, Claro. vamos a Es dejar que- esto por un lado. No diría que me dio temor, pero dije, vamos a respetar. Es que hacer esto, cuando tú trabajas con cartas, no estás trabajando con una pared, no estás trabajando con algo inerte, no estás trabajando con una cosa que no tiene sentimiento, tú estás trabajando con gente, con personas que sienten, que padecen, Claro. y es una responsabilidad. Claro, imagínate que le digan algo malo a una persona y tome una decisión que sea Exacto, contraproducente por supuesto. para la persona. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Claro que sí. Claro, yo como tarotista siempre le digo a la gente, yo te puedo dibujar la tendencia, positiva o negativa, pero las decisiones no las toman ni las cartas ni yo. Las decisiones siempre las está tomando la persona que se está consultando, porque esa responsabilidad ya no es mía. Muchas veces yo he trabajado
y he dicho, te puede pasar esto, porque, y hablo de tendencias, porque tus decisiones en este camino te pueden poner por encima o por debajo de esa ¿Crees tendencia. que el destino no está escrito? No. No. El destino lo vamos escribiendo nosotros con nuestras decisiones. Pero fíjate, bueno, con el libre albedrío. ¿no? Claro, Claro, esas son claro, nuestras claro, decisiones. claro. Uno tiene la capacidad, la potestad, el derecho de decidir si hace o no Pero hace. bueno, también desde la perspectiva católica dice que Dios lo sabe todo. Por supuesto. Sabe los errores que vas a cometer y lo que vas a sufrir. Todos lo que somos no vas a hacer. pecadores claro. y por eso Entonces, que Dios nos conoce, Dios nos llama a nosotros por nuestro nombre y nos abraza, nos quiere y nos ama. Entonces, yo pienso que Dios sabe dónde fallamos, dónde erramos y por eso Él siempre tiende la mano para levantar. la fe es una cosa seria. Mira, yo a veces he estado enredada y digo, ay Dios mío, ayúdame. Y siempre Dios me va a resolver. O sea, yo siempre creo, en realidad, criada como tú dices, con las hermanas Agustinas Recoletas, de la Madre María de San José. Exacto. Exacto. O sea, es algo que está dentro de mi alma. Y eso que yo soy pragmática y trato, investigo y soy cruda. Sí. A la hora de ver, por ejemplo, los pecados de la iglesia, las barbaridades que se hicieron en las cruzadas, No. todas esas cosas que son que no Pero que te todos Impresionante. todos somos pecadores. Sí, por eso que sí, Dios- bueno, y es que la iglesia, como yo le digo a él, no se puede, así como se ha satanizado a las brujas, tampoco se puede Se puede satanizar a la iglesia, iglesia. porque la iglesia está llevada por hombres y los hombres cometemos errores. claro. Correcto. Entonces, Pero fíjate que esa palabra bruja, en realidad, a mí me mueve, me a mí me conmueve. encanta. Yo me la disfruto. Esa palabra, o sea, no me afecta para nada. Es que No, y incluso de la palabra hecho- bruja viene siendo la palabra de conocimiento. es la mujer que La mu- maneja la mujer- conocimiento, la mujer que sabe. ¿Qué tal? Entonces, Actualmente no hay, como hay- lo hay ese pusieron los ejercicio mitos. medieval de los aquelarres y de grupos Ajá. de brujas. Sí hay. Sí lo hay. Sí hay, existe. sí hay, Las y hay brujas. también la opción, si lo quieren practicar en solitario, no es necesario. Yo lo que pasa es que yo tengo una amiga que ella dice que yo soy la bruja antibruja, porque yo también... Claro, no de maldad, pues la no, bruja y bonita, no- la, y bru- no la desde bruja el buena. fanatismo, Ok. porque eso también de que todo es una brujería, todo es un trabajo, todo, No, esos extremos, ¿no? No, eso es extremo. Entonces yo soy de las de a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. O sea, yo puedo prender una vela y yo puedo creer que esa vela está purificando, está limpiando, pero por otro lado voy rezando y voy creyendo. Y hay una Pero yo parte- sé que si yo no me muevo... Y barriendo y pasando por Eso. Hay una parte Y es muy que yo sé importante que que si dice no me ella. muevo- Hay una parte muy importante que dice ella que es el fanatismo. Y tanto como puede ser en la parte Sí. esotérica, puede ser también en la parte religiosa. Hay mucha gente religiosa que se pone muy fanática y entonces ve al demonio por todos lados. Exacto. Y la parte de la naturaleza sexual del ser humano, que ustedes hicieron un trabajo Ese programa fue... de la parte sexual, ¿no? Que es también muy estigmatizado por la iglesia. Ese programa Claro. fue increíble porque nosotros en una sección o en una parte del programa hablamos del manejo de los prostíbulos por parte de la iglesia Sí, católica. que fueron los primeros en las cruzadas. Sí. Eso fue Mira, brutal. Sí. no te imaginas. Sí, no te cuéntalo para que la gente imaginas, lo porque sepa. es que el Que Papa fueron los primeros que Sí, formaron sí, que prostíbulos. formaron los ellos, prostíbulos. es más, las prostitutas eran para los altos jerarcas de la iglesia, entonces, claro, ¿quién manejaba las finanzas de los prostíbulos? Los papas. Exacto. El papa. Claro, porque precisamente como era el pecado de la lujuria, ellas cobraban y le daban Y Y la- entonces la- así se salvaban. Se salvaban compraban porque las pues, ellas encomiendas. estaban, sí, bueno, La de alguna la estaban indulgencia. comprando, la compraban con, no la compraban con real, la No, compraban y, con que- real, y tengo entendido que precisamente en las cruzadas que iba tanta gente, bueno, llevaban personas. Claro. que Y bueno, hacían todo el ese tema del trabajito. tabú, nosotros también hicimos un programa sobre las cosas que son tabú. Del Halloween. Del Halloween. Es que mira, El origen del el Halloween. El origen origen del del Halloween, Halloween. que no tiene No tiene nada que el ver demonio, con el nada de origen eso. que le dan ahora, que dicen que eso es satánico. Insisto, somos los seres humanos los que le damos una connotación negativa o positiva a una celebración. Mira, entre lo divino y lo pagano, ¿cuál es el formato que tiene para que los televidentes puedan visitar? No sé si tienen canal de YouTube, a través de qué pueden oír a este matrimonio hablando de estos temas sin divorciarse. Sí. Mira, por Que Dios Constellation Radio, Constellation. que Dios bendiga su matrimonio. Amén. Amén. Por Constellation Radio están en el playlist de la radio, están
todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. ¿Ok? Todos, desde que es el paganismo, hemos pasado por risoterapia, por lo tabú, por los símbolos, la música, ¿No has tocado ningún instrumento ahí? No. Viste, la próxima vez que venga para acá que traiga el instrumento. Que toque el de bajista. Bueno, me encantaría, muchachos. Bajista, tocando un bajo aquí, pam, pam. Sí, él es bajista. Bueno, por Constellation Radio pueden escuchar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Tenemos aproximadamente una gallera a veces. No, y nos reímos. Está Rafael Fuentes Díaz también, que nos ha acompañado también. Él ha estado con nosotros y entonces las interacciones por ahí sale una fantasma que se llama Dorotea, que es así toda desinhibida porque ella era una prostituta negra. Wow. Entonces ella, o sea, ustedes gozan un puñero. No, claro, porque es que la idea de nosotros es enseñar, pero no desde un punto de vista serio, aburrido. Yo creo que a veces... Claro, una discusión, pues abrir el debate, es un debate. Y yo creo que uno fija más el conocimiento cuando te conectas desde un sentimiento o desde una emoción agradable que desde que estés bostezando. ¿Y qué otro formato otra vez? Tenemos el Constellation para los programas, el canal, tenemos un canal de YouTube, ese está un poco más reciente, pero es la misma dinámica. Es exactamente la misma dinámica. Y tenemos nuestra página de Instagram, lo personal, y la página de Entre lo Divino y lo Pagano. Se llama Divino y Pagano. Bueno, y vamos a disfrutar, ya saben, sigan estas páginas y a disfrutar esta conversación bien chévere. Y bueno, quieren algún tema, también se lo pueden sugerir. Sí, claro, por supuesto. Nosotros siempre le decimos, cuando hicimos el programa de los tatuajes, incluso nos preguntaron lo que significaban los tatuajes, que si estaba bien ponerse algún símbolo, si no estaba, si era adecuado o no era adecuado ponerse algún símbolo. ¿Cuáles son los temas que vienen en los próximos programas? Ahorita estábamos montando el mes de septiembre, que también tiene su parte pagana y divina. Estábamos haciendo un programa sobre las fobias, que es una cosa loquísima. Él no tiene... el sentido pagano de esto era la fobia hacia las cosas paganas, hacia la parte de los demonios, hacia los santos. Hay fobias que son una cosa impresionante. O sea, de verdad tú dices, ¿es fobia en serio? A la lluvia, a la mantequilla de maní. O sea, ese es otro tema. Estábamos montando o haciendo también un tema, desarrollando, o investigando, porque, insisto, nosotros para evitar imprecisiones, pues entonces utilizamos investigación, claro. Y utilizamos todas las herramientas que haya, ChatGPT, Gemini, inteligencia artificial, porque es que no, de verdad, también hay responsabilidad en esto. Y tampoco podemos decir cualquier disparate solamente porque hay que decir algo. No. Entonces utilizamos cualquier medio. Estábamos también levantando información sobre el origen divino y pagano de los juegos. Hay muchos juegos que tienen origen pagano y tienen origen divino. Entonces son varios. Hay muchos temas que no tienen una inclinación la parte religiosa, hay muchos temas que no tienen nada pagano o no hay de dónde sacarle, pero igualito. Bueno, me encanta de verdad esta conversación, conocerlos, hablar de estos temas tan interesantes y les auguramos mucho éxito. Gracias. En todas las iniciativas que tengan en todas las partes. Gracias. Si se van a casar, me invitan. Okay, a salvarle el alma a Freddy. Sí, pobrecito, que necesita la bendición. Nosotros ya tenemos... Tú te adaptarías, ¿verdad? Te pones velo y todo. Sí, claro, no te estoy diciendo. Y la broma para que los espíritus y la envidia no te lleguen, te pones tu velo. Y el velo para que se borre. Yo no quiero ser, por cierto, no quiero ser dama de honor. No. Gracias por la invitación. No, y tú sabes que antes de, no sé cuánto tiempo nos queda, pero el padrino era el guardaespaldas del novio, pero para que el novio no se escapara. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué le vamos a poner? Vamos a decir al director Antonio Brandt si quiere ser guardaespaldas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Divertido y agradable esta conversación. Mil bendiciones para ustedes. Amén. Y bueno, María Gabriela Alvarado estuvo con nosotros, Freddy Labarte, ellos nuestros queridos y distinguidos invitados. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Daisy Oropesa. Hasta la próxima.